Bienvenidos a otro video de Enseñar con Sentido. Hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y si ésta ayuda a aprender o solo a responder. La inteligencia artificial puede facilitar el acceso a una respuesta, pero aprender exige comprenderla, relacionarla, cuestionarla y poder utilizarla en nuevas situaciones. Nunca fue tan fácil obtener una respuesta. Podemos escribir una pregunta en una herramienta de IA y en pocos segundos recibir una explicación, un resumen, un ejemplo o incluso una actividad completamente resuelta. Pero que una respuesta aparezca rápido no significa que se haya producido aprendizaje. Un estudiante puede entregar una producción correcta sin comprender cómo fue construida. Puede leer una explicación clara y olvidarla poco después. O puede resolver una tarea con ayuda de la IA sin desarrollar la capacidad necesaria para hacerlo por sí mismo. Entonces, la pregunta no es solamente si la inteligencia artificial puede responder. La pregunta es, ¿cómo podemos utilizarla para que ayude realmente a aprender? Responder y aprender no son lo mismo. Responder significa ofrecer una solución, una explicación o un resultado. Aprender implica algo más profundo. Implica comprender una idea, relacionarla con otros conocimientos, utilizarla, explicarla con palabras propias y reconocer cuándo puede aplicarse. La inteligencia artificial puede producir respuestas muy claras y convincentes, pero la comprensión no aparece automáticamente al leerlas. Para aprender, el estudiante necesita realizar alguna actividad intelectual con esa información. El riesgo de la respuesta inmediata. La rapidez es una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial, pero también puede convertirse en un problema. Cuando una respuesta aparece antes de que el estudiante intente pensar, formular una hipótesis o recuperar lo que ya sabe puede interrumpir procesos importantes para el aprendizaje. Si cada dificultad se resuelve inmediatamente con una respuesta externa, disminuyen las oportunidades para explorar, equivocarse, revisar y volver a intentar. Esto no significa que la dificultad sea siempre positiva, ni que debamos dejar solos a los estudiantes. Significa que la ayuda debería acompañar el pensamiento, no sustituirlo desde el comienzo. La ilusión de comprensión. Una explicación generada por inteligencia artificial puede parecer tan clara que produzca una sensación de comprensión. Leemos el texto y pensamos, sí, esto tiene sentido. Pero reconocer una explicación no es lo mismo que poder reconstruirla. Para comprobar si realmente comprendimos, podríamos intentar explicarla sin mirar, ofrecer un ejemplo propio, relacionarla con otra idea o aplicarla en una situación diferente. Muchas veces descubrimos que entendíamos mientras teníamos la respuesta delante, pero no podemos recuperarla ni utilizarla después. A esto podríamos llamarlo una ilusión de comprensión. Vamos a tener en cuenta acá algunos criterios. Primer criterio, pensar antes de consultar. Una primera manera de utilizar la IA para aprender consiste en pedirle al estudiante que piense antes de consultar la herramienta. Puede escribir una respuesta inicial, formular una hipótesis, resolver una parte del problema o explicar qué sabe y qué duda tiene. Después puede comparar su producción con la respuesta de la inteligencia artificial. Esta secuencia permite que la herramienta no reemplace el primer esfuerzo intelectual. También ayuda al estudiante a reconocer que sabía, que necesitaba revisar y que aportó la interacción con la IA. Segundo criterio, pedir pistas, no siempre respuestas completas. La inteligencia artificial no tiene que ofrecer siempre la solución final, también puede brindar pistas. Por ejemplo, el estudiante puede pedir, haceme una pregunta que me ayude a avanzar. Dame una pista sin resolver el problema. Señálame en qué parte de mi razonamiento podría haber un error. O proponeme un ejemplo más sencillo. Este tipo de ayuda mantiene al estudiante dentro del proceso. La IA acompaña, pero la persona sigue tomando decisiones y construyendo la respuesta. Tercer criterio. Explicar la respuesta con palabras propias. Otra estrategia consiste en pedir que el estudiante reconstruya la explicación. Después de consultar la IA, puede cerrar la respuesta y explicar la idea con sus propias palabras. También puede crear un ejemplo, una analogía, un esquema o una pregunta que permita comprobar la comprensión.
Esta reconstrucción obliga a organizar la información y seleccionar lo más importante. Copiar una respuesta demuestra que se tuvo acceso a ella. Explicarla con palabras propias ofrece más evidencias de comprensión. Cuarto criterio: comparar y verificar. La inteligencia artificial también puede utilizarse como una respuesta que debe ser examinada. En lugar de aceptar automáticamente lo que genera, el estudiante puede compararlo con un texto, una fuente confiable, una explicación del docente o sus propios conocimientos. Puede preguntarse qué información coincide, qué afirmaciones necesitan verificarse, qué aspectos están simplificados, qué explicación resulta más clara y por qué. Esta actividad transforma la respuesta de la IA en un objeto de análisis. El estudiante deja de ser un receptor pasivo y se convierte en un lector crítico. Quinto criterio: aplicar lo aprendido sin la herramienta. Para saber si la inteligencia artificial ayudó a aprender, necesitamos observar qué puede hacer después el estudiante. Puede resolver una situación similar sin ayuda, aplicar la idea en un caso diferente, explicar por qué una estrategia funciona o reconocer cuando un procedimiento no corresponde. Si la persona solamente puede responder mientras utiliza la herramienta, quizás la IA resolvió la tarea, pero el aprendizaje todavía no se consolidó. La verdadera evidencia aparece cuando el conocimiento puede utilizarse más allá de la interacción inicial. Ejemplo práctico: resolver un problema con la IA de dos maneras. Pensemos en un estudiante que necesita resolver un problema. En una primera propuesta, copia el enunciado, se lo entrega a una inteligencia artificial, recibe la solución completa y la presenta. El resultado puede ser correcto, pero no sabemos si comprendió el procedimiento. Ahora pensemos otra posibilidad. Primero, el estudiante intenta resolverlo y escribe hasta dónde pudo avanzar. Después le pide a la IA una pista, no la solución. Compara esa pista con su razonamiento, corrige el procedimiento y explica por qué realizó cada cambio. Finalmente, resuelve un problema parecido sin utilizar la herramienta. En ambos casos hubo inteligencia artificial, pero solamente en el segundo podemos observar un proceso orientado al aprendizaje. El tipo de pregunta cambia la experiencia. El modo en que interactuamos con la IA también influye en la actividad mental. No es lo mismo preguntar ¿cuál es la respuesta? Que pedir ayúdame a detectar el error en mi razonamiento. No es lo mismo pedir escribí este texto por mí que preguntar haceme preguntas para mejorar mi argumento. Tampoco es lo mismo solicitar resumí este contenido que pedir compara mi resumen con el texto original y señálame qué idea importante omití. Una interacción busca terminar la tarea. La otra utiliza la herramienta para revisar y mejorar el pensamiento. La IA como tutor, una posibilidad y un límite. La inteligencia artificial puede funcionar como una especie de tutor disponible en cualquier momento. Puede reformular una explicación, ofrecer ejemplos, responder dudas y adaptar el nivel de dificultad. Esto puede ser muy valioso, pero una herramienta que siempre entrega respuestas completas también puede generar dependencia. Por eso, el acompañamiento debería disminuir gradualmente. Al comienzo puede ofrecer más apoyo, después solamente algunas pistas y finalmente permitir que el estudiante actúe con mayor autonomía. El objetivo no es que la persona necesite cada vez más a la IA, es que pueda hacer cada vez más cosas por sí misma. 3 preguntas para revisar una actividad. Antes de diseñar una actividad con inteligencia artificial, podemos preguntarnos, ¿el estudiante tiene que pensar antes de recibir la respuesta? ¿Debe analizar, transformar o justificar lo que genera la herramienta? ¿Podrá utilizar lo aprendido después sin depender de la IA? Si la respuesta es negativa en los 3 casos, probablemente la actividad ayude más a completar la tarea que a aprender. No se trata de dificultar innecesariamente. Usar la IA para aprender no significa convertir cada actividad en un proceso largo y complicado. Tampoco significa rechazar la rapidez o la eficiencia. Hay tareas rutinarias que pueden automatizarse sin afectar el aprendizaje principal. El criterio está en reconocer qué proceso necesita realizar el estudiante para alcanzar el propósito de la actividad. Podemos dejar que la herramienta facilite lo accesorio,
pero necesitamos proteger aquello que constituye el aprendizaje central. Entonces, ¿la inteligencia artificial ayuda a aprender o solamente a responder? Puede hacer ambas cosas. La diferencia depende de cómo diseñamos la experiencia. Si la herramienta entrega el resultado antes de que el estudiante piense, probablemente reemplace parte del proceso. Si ofrece pistas, permite comparar, invita a revisar y ayuda a aplicar lo aprendido, puede convertirse en un apoyo y valioso. La inteligencia artificial puede producir respuestas, pero el aprendizaje aparece cuando el estudiante trabaja con ellas, cuando pregunta, compara, explica, verifica, decide y vuelve a intentar. Porque aprender no es solamente encontrar una respuesta, es poder comprenderla y utilizarla. La próxima vez que utilices inteligencia artificial en una actividad, prueba a preguntarte, ¿esta herramienta está ayudando al estudiante a pensar o solamente está pensando por él? Contame en los comentarios qué estrategia utilizarías para convertir una respuesta de IA en una oportunidad de aprendizaje. Esto es IA con sentido pedagógico, una serie de enseñar con sentido. Nos vemos en el próximo video.